Dos, tres. Ahora. Bueno, estamos con Fernando Isuani. Fernando, aparte de ser un amigo, es especialista en organizaciones, en análisis de las organizaciones, es profesor de la Universidad General Sarmiento, entre otras cosas, docente de posgrado y doctor, y ha trabajado estos temas en profundidad. Así que, bueno, le queremos agradecer muchísimo su generosidad, ¿no?, de participar y darnos una mano en esto. Y el primer tópico que te queríamos preguntar es, bueno, ¿cuál es la distinción básicamente, que en general los que analizan este tema, entre instituciones y organizaciones? Lo cual es o si hay distintas perspectivas para pensar esto en general, ¿sí? Bueno, en primer lugar, Laura, Sergio, un gusto poder compartir con ustedes este momento. En verdad suele haber una homologación, digamos. Se suele tratar de manera similar y usar en términos similares el término institución y organización. Cosa que en principio no es ningún problema, digamos. Pero sí es cierto que vale la pena tomar en cuenta que es posible establecer una distinción entre institución y organización. Y ahí son varios los autores que uno puede convocar para poder pensar esta distinción. Georges Lapassat, por ejemplo, en un clásico, instituciones, organizaciones y grupos, es una posibilidad de entrar a pensar en esta distinción. También Douglass North, que fue Premio Nobel de Economía y tiene un trabajo, un libro que es Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Son algunos textos que pueden actuar como referencia y permiten pensar esta distinción. Yo diría, brevando un poco de estos autores, que instituciones, organizaciones y grupos son tres niveles de análisis de la realidad social, ¿no? Uno puede pensar la realidad social mirando estos tres niveles que están ciertamente interconectados, no son tres niveles que estén desconectados entre sí, sino que están perfectamente, yo diría, alineados. Cuando se habla de institución se apela a lo que podríamos decir más las reglas de juego social, ¿no? Es un concepto, es una abstracción de la cual emanan conjunto de reglas que van a ordenar las interacciones dentro de una sociedad. Douglass North dice, bueno, estas instituciones tienen un carácter formal y un carácter informal, digamos, ¿no? O uno puede pensar en las instituciones formales e informales. Cuando se habla de las instituciones formales se está apelando más bien a toda la idea de lo que es el aparato jurídico, al aparato normativo que regula la vida social. Cuando se está hablando de las regulaciones o de las instituciones informales, se está hablando más de lo que uno podría decir es la cultura dentro de una sociedad, ¿no? Pautas de comportamientos, símbolos, tradiciones, etc. Ahora, si uno piensa que las instituciones son este nivel más amplio y más general de la sociedad y tienen en un punto un carácter más abstracto, uno podría decir, las instituciones cobran visibilidad a través de las organizaciones. O sea, las organizaciones son la expresión material de esas instituciones. Entonces, por ejemplo, uno no ve la salud. Uno puede decir, la salud es un concepto que alude a una institución. Pero ¿qué es lo que uno ve? Uno ve hospitales, uno ve farmacias, uno ve consultorios médicos, uno ve clínicas, uno ve laboratorios médicos. Uno no ve la educación, pero ve las escuelas, ve los espacios de formación docente, las salitas de primera infancia para los niños, etc. Es la organización, entonces, el modo a través de las cuales las organizaciones se hacen visibles, es el espacio, la organización, en donde se discute la materialidad, digamos, donde lo cotidiano, donde la disputa de los recursos está al orden del día, y donde esos recursos se utilizan y se transforman para producir determinados bienes e insumos. Bueno, finalmente, diría Lapassat, está el último de los niveles, que es el grupo. En el caso de una escuela uno podría decir el aula, en el caso de una fábrica uno podría decir el taller, ¿no? Entonces, digamos,
3 niveles de análisis. Si uno analiza la organización, en la organización va a ver a las instituciones funcionando. La institución del salario, la institución del Estado. Uno va a ver a la salud en una organización cuando, por ejemplo, en una fábrica está el área de primeros auxilios, digamos, ¿no? Eso es lo que algunos otros autores llaman la idea del atravesamiento institucional. Las organizaciones están atravesadas por múltiples instituciones. Yo diría, como para plantearlo en términos muy generales y de manera simple, es esto, en este sentido que uno podría distinguir estos conceptos, en institución y organización. Aunque, como decía al comienzo, en general se lo usa como sinónimo, pero es interesante saber que uno lo puede distinguir. Y cuando aparece esta idea general, que es muy abstracta, pero es muy interesante, de hablar o referenciar o analizar la complejidad de las organizaciones. ¿Qué es lo que básicamente se está queriendo decir con esa cuestión o con ese tópico? Cuando uno piensa en la idea de organización como un fenómeno complejo, lo que está tratando es de señalar o de romper, yo diría, con lo que es una visión más bien tradicional de la idea de organización. Lo voy a poner estos términos, como si fuera la familia feliz, ¿no? Y yo digo, bueno, esto viene de una tradición que tiene que ver con los primeros desarrollos en la concepción o en la teoría organizacional, que tiene que ver, que está más ligado a la administración científica, Taylor, Fayol, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Finales del XIX, principios del XX. Yo podría pensar esta posibilidad de pensar en la complejidad organizacional tomando 3 cuestiones. Por un lado, cómo ha sido pensada la idea de organización. Por otro lado, cuál es la concepción del rol de las personas dentro de la organización. Y por el otro lado, cuál es el lugar de la organización en el medio social en el que vive, ¿no? En el que existe. Entonces yo tomaría estos 3 elementos como para poder pensar en la complejidad. En cuanto a la concepción de organización, se ha pasado de estos primeros desarrollos en una concepción de la idea de organización como un espacio productor solo de resultados. Entonces, por lo tanto, lo importante son los métodos y los procedimientos que ahí se siguen, ¿no? Porque la idea es cómo logramos esta racionalidad de medios afines, ¿no? Cómo logramos esta idea de que hay un conjunto de insumos que tienen que ser utilizados eficaz y eficientemente para que produzcan determinados resultados. Bueno, esto supone un conjunto de cuestiones, supone que hay un único y claro objetivo dentro de la organización. Que el poder es un tema que está, o que prácticamente el poder no es un problema, porque está claramente definido, el poder lo tiene el dueño. Y digo el dueño porque cuando hablamos de este planteo surgió más bien pensando en la fábrica, ¿no? En la idea de la gran industria, como la organización objeto de esto. Ahora, a lo largo del tiempo, y en la medida que la teoría organizacional ha ido sumando nuevas disciplinas, la sociología, la ciencia política, la antropología, etcétera, etcétera, se ha ido pudiendo ver que el espacio organizacional es mucho más complejo que eso. Ya el espacio organizacional no es solo el lugar donde se producen resultados, también el espacio organizacional es el espacio de la disputa de poder, es el espacio del conflicto, es el espacio de la producción de cultura. Entonces, digamos, se pasa, yo diría, siguiendo a un autor que a mí me parece que es interesante para poder pensar estos cambios, que es Imágenes de la organización, que yo diría permite mostrar de alguna forma las distintas concepciones que a lo largo del tiempo han ido nutriendo y alimentando la teoría organizacional. Decía, se pasa de una concepción de la organización como una máquina a pensar la organización, por ejemplo, como un sistema político, o como un sistema productor de cultura, o como lo que algunos dirían la cara desagradable de las organizaciones, el espacio donde unos explotan y alienan a otros, ¿no? Bueno, cuando uno se para más en esta última visión,
está tomando en cuenta que la organización entonces es mucho más que producir cajitas, producir mesas y producir autos, ¿no? Es un espacio social donde hay personas, hay diversidad y diferencia, donde no hay un único objetivo, sino lo que hay es una multiplicidad de objetivos que están en disputa, donde el poder no está claro dónde está, sino que existen colisiones de poder y que esas colisiones son móviles y que entonces el poder puede estar hoy en una parte y después está en otra, y entonces la organización, que se supone que es un espacio muy definido, muy racionalmente establecido y que va en una determinada dirección, bueno, puede tomar múltiples direcciones a lo largo de la vida. Por eso también es importante pensar que las organizaciones son espacios que están siendo, son espacios, son proyectos en permanente construcción y reestructuración. Son espacios dinámicos en donde el cambio también está íncito como uno de los elementos que marcan aspectos centrales de la organización. Ahora, cuando uno piensa también a nivel del rol de las personas, entonces, esa concepción más mecanicista lo que asume es que las personas son, los miembros de la organización son meros agentes pasivos. Son personas autómatas que siguen órdenes, decía Taylor, los de arriba piensan y los de abajo ejecutan, ¿no? Bueno, hasta que algunos autores empezaron a analizar el fenómeno del poder. Un texto que a mí me parece fundamental para poder pensar esto es este texto, que es El actor y el sistema, de Michel Crozier y Friedberg. Me parece que es uno de los textos más significativos dentro de la teoría organizacional para poder pensar esto, ¿no? Y ahí ya la idea de las personas o los miembros de la organización como agentes pasivos pasan a ser pensadas como actores que juegan estratégicamente el juego del poder dentro de la organización. Ya no son esos autómatas que meramente ejecutan, sino que además tienen sus propios intereses, sus propios deseos, sus propias fantasías y las ponen en juego dentro de la organización. Entonces ya la organización deja de ser ese espacio racional, ordenadito, y empieza a ser un espacio de la heterogeneidad, del conflicto, de la tensión, de la contradicción, ¿no? Y por último yo diría respecto de cómo la organización o cómo juega la organización en el contexto en el cual está inserta. Los primeros desarrollos aludían a una organización más bien pensada como un sistema cerrado. Esto es, todo lo que ocurre en la organización se explica por lo que pasa en ella. No es que no existe el contexto, pero el contexto en ese caso es mero paisaje. Ahora, poco a poco empieza a observarse que el espacio organizacional, más que un espacio cerrado y autónomo, absolutamente autónomo, es un espacio abierto, en una permanente interacción con su contexto. Como diría Luis Lemenson, la organización y el contexto guardan una relación de intercambio y mutua determinación. Entre ambos, digamos, tanto el contexto afecta a la organización, la determina, en una mirada darwinista, si quiere, condena a la extinción, muchas veces el contexto, así como explica las condiciones de nacimiento, también la organización tiene la capacidad de incidir, de influir y de moldear al contexto. Pensemos en Apple, ¿no? Para tener un ejemplo. O, en el caso de Argentina, las empresas estatales, ¿no? Que han sido empresas que han construido comunidades enteras. Entonces, digamos, cuando uno piensa a la organización en ese proceso de interacción, también se rompe esta idea de que la organización entonces es un todo coherente, porque cabe la posibilidad de que empiece a pensar que mucho de lo que ocurre en la organización se explica por el afuera más que por el adentro. Porque hay decisiones y porque hay actores y porque hay dimensiones en ese contexto que están teniendo determinadas características, entonces la organización hace lo que hace lo que puede llegar a hacer, y no más o a veces menos. Buenísimo, bueno, muchas gracias, el aporte ha sido más que interesante, así que espero que les pueda ser útil a todos nuestros estudiantes y desde ya te reitero, muchísimas gracias por tu colaboración. Bueno, Nos vemos.